Limitaciones de la mecánica pulmonar. Durante el ejercicio de inspiración es auxiliada por los músculos intercostales externos y otros músculos no principales de la inspiración. La respiración, por otro lado, se torna activa con contracción de los músculos de la pared abdominal y de los músculos intercostales internos para contribuir al aumento de la presión. Además, durante el ejercicio físico ocurre la transición de un flujo laminar a través de las vías respiratorias a un flujo turbulento, lo que implica necesariamente aumentar la presión de mantener o aumentar el flujo ventilatorio y con ello el trabajo respiratorio realizado. Normalmente la ventilación máxima obtenida en ejercicio corresponde aproximadamente con el 75% de la máxima ventilación voluntaria, lo que se ha interpretado como indicativo de que los factores mecánicos no limitan la ventilación durante el ejercicio. Limitación de la difusión pulmonar. El tiempo medio de estancia de la hematía en el capilar pulmonar en reposo es de 0.75 segundos aproximadamente. Por otra parte, la mayor parte del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo y el capilar pulmonar tiene lugar en los primeros 0.25 segundos. Durante el ejercicio físico, el aumento del gasto cardíaco condiciona necesariamente un descenso del tiempo de tránsito de los glóbulos rojos con contacto con el alveolo. Si el gasto cardíaco llega a ser muy elevado, aspecto no infrecuente entre el deportista de resistencia, es posible que el tiempo medio de estancia del hematía con el capilar sea inferior a 0.25 segundos, en cuyo caso estaríamos ante una limitación de la difusión de gases, que necesariamente limita el rendimiento físico, especialmente en actividades de resistencia. La hipoxemia severa y o la desaturación de la oxihemoglobina arterial en respuesta al ejercicio máximo parece ocurrir en el 40 al 50% de los atletas de resistencia altamente entrenados. Numerosos mecanismos se han esgrimado para justificar la hipoxemia en atletas. Shunt venoarterial, hiperventilación alveolar relativa y desigualdad de la ventilación sobre la perfusión, ya que la respiración del aire rico en el oxígeno suele normalizar los valores de PaO2. Se ha sugerido la difusión pulmonar puede también actuar como un factor causal. Una de las razones que afectarían a la difusión pulmonar sería la acumulación de agua extravascular en el intersticio pulmonar. Esto es, en este sentido, Turcotte y Coles en 1997 examinaron si lo de la saturación arterial de la oxihemoglobina observada en atletas de resistencia altamente entrenados está relacionado con la disminución de la capacidad de difusión pulmonar. Participaron en un estudio de 24 atletas de resistencia de nivel internacional, realizando un test máximo de esfuerzo, así como estados estables de 60 y 90% del VO2 máximo. Durante los test se valoró la saturación arterial del oxígeno mediante oximetría de pulso, y antes y después del test se estudió la capacidad de difusión pulmonar. Los resultados mostraron que 3 sujetos presentaron desaturación de la oxihemoglobina. No encontraron diferencia en los valores de VO2 máximos, ni en otros parámetros cogoespirométricos entre los sujetos de saturación y los que no lo hacían. No hubo diferencias en la capacidad de difusión pulmonar entre los dos grupos. Los autores concluyeron que la desaturación de la oxihemoglobina inducida por el ejercicio de tipo submáximo en alta intensidad no está relacionado con diferencias en la difusión pulmonar, aunque durante el ejercicio máximo la saturación del oxígeno podría estar limitada por una ventilación relativa menor.
Valoración egoespirométrica de la limitación respiratoria de la capacidad aeróbica. La ergoespirometría nos proporciona datos de intercambio gaseoso y cardiorrespiratorios que pueden ser de utilidad en la valoración de una posible limitación respiratoria del rendimiento aeróbico. Los estudios realizados sugieren que el sistema respiratorio no limita el rendimiento o no es limitante en la capacidad aeróbica del sujeto sano de hábitos sedentarios ni en personas que realizan actividad física regulada sin objetivos competitivos. Así, la realización de una prueba de esfuerzo con análisis de gases proporciona valores de PaO2 menores a 85 milímetros de mercurio y saturación arterial de oxígeno menores o igual a 95% mantenidos en los márgenes de normalidad y una acidosis metabólica relativamente bien compensada, pH igual a 7,31. Por consiguiente, el objetivo principal del sistema respiratorio, cual es la oxigenación adecuada de la sangre, se cumple satisfactoriamente. Ver columnas de sedentarios y contenidos de la tabla 1. Por otra parte, la presión alveolar del oxígeno, estimada mediante la PaO2, también mantiene sus valores normales, 100-120 milímetros de mercurio, indicando que desde el punto de vista mecánico no existe compromiso y los alveolos se ventilan adecuadamente. Además, habitualmente, la diferencia alveolar arterial del oxígeno es normal, mayor a 30 hasta 39 y mayor a 35 milímetros de mercurio a partir de los 40 años, lo que puede interpretarse como una adecuada difusión alveolar del oxígeno, con un tiempo de tránsito de la hematíes del capilar pulmonar suficiente para llevar a cabo los procesos de equilibrio de los gases alveolocapilares. Como contraste, los datos obtenidos en las pruebas ergoespirométricas realizadas en deportistas de resistencia aeróbica de alto nivel nos permiten en ocasiones sugerir limitaciones respiratorias en la capacidad aeróbica o del rendimiento aeróbico. En este sentido, un descenso del PaO2 o de la saturación de oxígeno son signos claros de limitación ventilatoria al ejercicio, al no cumplir adecuadamente el primer objetivo del sistema respiratorio. En alguno de estos sujetos podemos observar signos que sugieren una limitación mecánica de la ventilación del alveolo, generalmente por fatiga de los músculos respiratorios. El descenso de los valores normales, 100 a 120 milímetros de mercurio, de la presión de oxígeno del aire final de la respiración, en ejercicio de muy alta intensidad sugiere una hiperventilación relativa. Además, puede ser utilidad observar el valores de la presión de dióxido de carbono del aire final de la expiración en máximo ejercicio, valores elevados de PCO2 con bajo pH o subdefecto elevados valores de lactato en sangre, 8 minimoles de litro menos 1. Pueden surgir una inadecuada comprensión respiratoria de la acidosis metabólica láctica, posiblemente por fatiga de los músculos respiratorios. Otros deportistas proporcionan valores elevados de P y O2, lo que sugiere limitaciones de la difusión de oxígeno del alveolo al capilar pulmonar, un tiempo de tránsito muy reducido, menor a 0.3 segundos debido a un muy elevado gasto cardíaco o cierto edema intersticial en la membrana respiratoria puede ser las causas de esta limitación de la difusión de cargas muy elevadas del ejercicio. Podemos decir que en estos sujetos la capacidad del sistema cardiovascular y circulatorio supera la capacidad del sistema respiratorio, por lo que el último será muy importante limitante del rendimiento aeróbico.
En resumen, en sujetos no tan entrenados o moderadamente entrenados, no parece haber limitaciones del sistema respiratorio de cara al rendimiento aeróbico o de su resistencia. En atletas altamente entrenados en resistencia aeróbica, los valores descendidos de PaO2 y aumentados de P y DO2 y la imposibilidad de mantener la homeostasis del equilibrio ácido-base sugieren la existencia de limitaciones respiratorias o pulmonar. En este sentido, parece que la limitación mecánica y la limitación de la difusión son los factores que con más probabilidad limitan el rendimiento físico en altas cargas de trabajo. Entrenamiento específico de los músculos respiratorios. Algunos estudios realizados con atletas de resistencia altamente entrenados han surgido que la desaturación arterial del oxígeno es secundaria a una relativa hiperventilación, que podría limitar el rendimiento aeróbico y el VO2 máximo. También se ha demostrado la aparición de la fatiga de los músculos respiratorios después de las maniobras de hiperpnea voluntaria y carrera de maratón. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es posible que un entrenamiento específico de los músculos respiratorios dé como resulta una mejora de la capacidad aeróbica y el rendimiento de resistencia en atletas altamente entrenados. Las posibles adaptaciones en los músculos respiratorios derivan de los entrenamiento específico podría influir en la energía de los mismos, haciéndolos más eficaces cuando una menor demanda competitiva de oxígeno con los músculos locomotores activos. No parece que este tipo de trabajo específico pueda tener efectos sobre una posible limitación de los procesos de difusión de gases entre el alveolo y la sangre capilar pulmonar. Distintas investigaciones han abordado el estudio de un efecto del entrenamiento específico de los músculos respiratorios sobre la capacidad de rendimiento aeróbico, utilizando dos modalidades distintas de entrenamiento mediante el aumento de la resistencia a la inspiración o a la realización de hiperventilación isocápnica. Varias investigaciones, INVAR y CORS 2000, Voilinitis y CORS 2001 y Sonetti y CORS 2001, se ha realizado con la primera metodología. Así, INVAR y CORS 2000 entrenaron específicamente los músculos respiratorios de atletas de resistencia con el fin de valorar la repercusión sobre la función de los mismos y sobre la capacidad aeróbica de los sujetos. Durante 10 semanas, 6 sesiones por semana, 0.5 horas al día, los atletas recibieron un entrenamiento de los músculos inspiratorios, resistencia igual al 80% de la presión inspiratoria máxima. Los adecuados mostraron un aumento del grupo experimental frente al control que no varió de la fuerza a la resistencia de los músculos inspiradores. No se observaron cambios en los parámetros ergonométricos máximos, VE max, saturación arterial del oxígeno ni el VO2 máximo. Los resultados del estudio muestran la efectividad de un programa de ejercicios específico de los músculos respiratorios sobre la fusión de estos, mientras que la modificación de los parámetros ergospirométricos máximos puede deberse al diseño del protocolo de entrenamiento, al método de valoración de los resultados, prueba máxima ergonométrica frente al test submáximo prolongado y o a la coexistencia de otros limitantes de la capacidad aeróbica, hiperxemia debido a la alteración de la difusión. En cuanto a la modalidad de entrenamiento por medio de la hiperventilación isocápnica, varios autores han utilizado esta metodología. Spengers y Coles 99, Ensursi y Coles 2001, Markov y Coles 2001, observando una mejora significativa entre los test de resistencia respiratoria y del tiempo de resistencia en el ciclo ergonómetro. Los resultados mostraron también las menores concentraciones de lactato sangre después del entrenamiento de los músculos respiratorios.
tanto después del test máximo como después del test submáximo de resistencia. Los autores especulan que el descenso del lactato sanguíneo estuvo en parte causado por un aumento de consumo de lactato y por una menor producción por los músculos respiratorios entrenados. En la figura 22.15 se muestran los posibles efectos del entrenamiento específico de los músculos respiratorios sobre los factores que pueden condicionar el rendimiento aeróbico.